Hola, hola, mis queridos hermanos, amigos, ¿cómo están? Tengan todos un lindo día. Un saludo cordial de parte de quienes habla su amigo y hermano en Cristo, Luis Altos. Les saludo cordialmente, a la vez que, como todos los días, le agradecemos al Señor por permitirnos estar aquí a través del ministerio El Fuerte Pregón, compartiendo con cada uno de ustedes el estudio, el repaso, la escuela sabática y así poder ser instruidos por el Señor a través de su palabra. Estamos muy agradecidos de que aún en los momentos en los cuales nos encontramos, el Señor ha abierto las puertas a través de la tecnología para que podamos seguir, seguir compartiendo el Evangelio eterno, sigamos compartiendo las palabras del Señor y preparándonos para los acontecimientos venideros y así poder no solamente estar preparados nosotros, no solamente seguir creciendo espiritualmente cada uno de nosotros, sino también preparar a un mundo para aquel día que es inminente y está a las mismas puertas, que es la segunda venida de nuestro Señor Cristo Jesús a buscar a su pueblo. Antes de iniciar con la escuela sabática en esta hora, queremos rogar al Señor, pedir su dirección para que Él nos, nos guíe en el estudio de su palabra. Así que les invito a que podamos tener una palabra de oración. Bondadoso Padre y Dios nuestro, en esta mañana que usted nos ha regalado de vida nuevamente, Señor, queremos rogarle, Padre amado, que nos dirija, que nos permita, Señor, que seamos humildes para poder recibir, Señor, el mensaje y poderlo poner por obra en nuestra vida. Y así, Padre Santo, poder reflejar ante el mundo el carácter maravilloso de nuestro Señor Cristo Jesús, que también ellos puedan venir a los pies de nuestro querido Salvador y alcanzar también salvación y vida eterna. Permítanos abrir su palabra, Señor, y que el Santo Espíritu sea nuestro Maestro y nuestro guía. Se lo rogamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos y amigos, entonces vamos a dar inicio a la escuela sabática y me gustaría compartir con ustedes lo que dice la inspiración para esta semana. La última semana de nuestro Señor, terrible para Él, pero cuán importante para nosotros. Estamos cada día analizando la manera en que nuestro Señor Cristo Jesús demostró ante todo el universo cuán terrible es el pecado en cualquiera de sus formas y lo que hace sobre la persona, la persona quien comete el pecado, que es siempre separar al pecador de Dios, que siempre llevarlo más y más lejos y hacerlo más y más miserable, esclavos del enemigo. Así que, mis queridos hermanos y amigos, en la última semana de vida de nuestro Señor Cristo Jesús, Él estuvo pasando por un conflicto terrible, una agonía de alma y de espíritu, porque Él sentía vívidamente las consecuencias terribles de lo que causa el pecado en la vida del ser humano que lo comete. Y sabiendo, mis queridos hermanos, de que nuestro Señor Cristo Jesús no tenía culpa alguna, porque Él jamás cometió pecado, pero aún así decidió llevar y pagar por la culpa de cada uno de nosotros. Y solamente entenderemos el sacrificio maravilloso de nuestro Señor Cristo Jesús cuando amemos al mundo como Él lo amó. Solamente entonces se habrá cumplido la misión
para con nosotros y estaremos listos para el cielo porque lo tendremos en nuestro corazón. Y mis queridos hermanos, vienen tiempos en que tendremos que estar tan afirmados, tan arraigados en la roca eterna que es nuestro Señor Cristo Jesús. Y tendremos que caminar y andar como Él anduvo para poder sostenernos en medio de un mundo convulsionado, en medio de un mundo lleno de tanta maldad. Y nuestro amor tendrá que ser genuinamente proveniente de nuestro Padre Celestial para que nos podamos mantener firmes. Así que es importante que meditemos en todas estas cosas y que cada día nos afirmemos más, cada día nos relacionemos más personalmente con nuestro Señor Cristo Jesús para que Él nos pueda dar la victoria sobre la tentación y así no caer en pecado y no ofender a nuestro Señor Cristo Jesús, quien nos ha amado tanto y nos ha dado tantas pruebas de su amor. La pregunta para esta mañana nos dice de la siguiente manera: ¿cuál era una de las cosas que Jesús más temía? Y para ello les invito a que vayamos en nuestras Biblias al libro de Mateo, el capítulo 26 y el verso 39. Desde Mateo 26:39 dice la palabra del Señor: y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y oró diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál era una de las cosas que más temía nuestro Señor Cristo Jesús? ¿Qué es lo que causa cuando el pecado, una de las cosas inmediatas que causa el pecado en la vida de la persona que lo comete? Si notamos en el huerto de Getsemaní, la desobediencia de nuestros primeros padres, la desobediencia de Adán y Eva, lo primero que causó fue que quedaron destituidos de la gloria de Dios y completamente separados del Padre Celestial, a tal punto de que el Señor ya no pudieron ver más el rostro de nuestro Señor como lo veían, como ellos se relacionaban frente a frente con el Señor. Así que en el huerto del Edén, con su desobediencia, y en el huerto del Getsemaní, con su obediencia, se presenta ante nosotros. Qué acción tan costosa fue la del Edén, cuánto no abarcó el fatal momento de comer del fruto prohibido. Sin embargo, muchos están siguiendo las mismas huellas, desobedeciendo y apartándose de la ley de Dios. Cuando los hombres comienzan egoístamente a desobedecer a Dios, continúan haciéndolo imperceptiblemente. El egoísmo, mis queridos hermanos, es una de las maneras más disfrazadas, pero que nos llevan al mismo fin, al mismo resultado, que es desobedecer a Dios. No calculan cuál será el seguro resultado cuando entran en el camino de la tentación y apenas si hacen débiles esfuerzos para resistir. Y algunos no hacen ningún esfuerzo. Pero cuando se despliegue el rollo y Dios los examine, encontrarán que Él ha sido negado en este lugar, deshonrado en otro. Y a medida que el rollo se abre más y más, se revelan los resultados de los actos que no fueron cristianos. La palabra de Dios no sirvió de alimento, por lo tanto, los actos de ellos no fueron el resultado de comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios. En el huerto del Edén,
inmundo borrón de desobediencia deben estudiarse cuidadosamente y compararse con el huerto de Getsemaní, donde el Redentor del mundo sufrió una agonía sobrehumana cuando los pecados de todo el mundo fueron acumulados sobre él. Adán no se detuvo para calcular los resultados de su desobediencia. Y mis queridos hermanos y amigos, siempre que nosotros cedemos a la tentación y cometemos pecado, estamos, no estamos calculando tampoco los resultados finales de la desobediencia nuestra. Nuestro Señor Cristo Jesús cargó con los pecados de toda la raza humana y Él sintió quebrantada su unidad con el Padre y temía que su naturaleza humana no pudiese soportar el venidero conflicto con las potestades de las tinieblas. En el desierto de la tentación había estado en juego el destino de la raza humana. Cristo había vencido entonces, pero ahora el tentador había acudido a la última y terrible lucha, para la cual se había estado preparando durante 3 años del ministerio de nuestro Señor Cristo Jesús. Y para Él todo estaba en juego. Si fracasaba aquí, perdía su esperanza de dominio y los reinos del mundo llegarían a ser finalmente de Cristo. Él mismo sería derribado y desechado. Notamos, mis queridos hermanos, el conflicto que había entre nuestro Señor Cristo Jesús y el enemigo de las almas. Es importante que en nuestra mente quede claro, mis queridos hermanos y amigos, de que nuestro Padre Celestial pagó un alto costo para la redención de la raza humana. Y como siempre les digo, mis queridos hermanos y amigos, en la cruz, nuestro Señor Cristo Jesús, al morir por los pecados del mundo, cargando los pecados de cada persona que haya vivido y que vivirá sobre este planeta, Él hizo propiciación. ¿Qué quiero decir con esto? Él depositó, por así decirlo, una, depositó, por así decirlo, sus méritos, depositó, por así decirlo, una inagotable raudal de gracia para que el hombre pueda alcanzar salvación y vida eterna a través de sus méritos, a través de su justicia y su sacrificio. Pero en ningún momento el Señor dio carta libre para que el hombre pueda salvarse aún continuando desobedeciendo a Dios. La salvación es gratuita por los méritos de nuestro Señor Cristo Jesús, por su justicia, porque Él fue el único que vivió una vida completamente en armonía con la voluntad del Señor, en obediencia a su santa ley. Por eso Él es el único por el cual nosotros podemos alcanzar salvación y vida eterna. Pero el costo que el Señor Cristo Jesús pagó fue un costo extremadamente incalculable. Y Él no abolió en ningún momento la santa ley de Dios, sino que con su muerte antes estableció la santa ley de Dios y la afirmó con mucha más fuerza. Cuando usted mire la cruz del Calvario y vea todo lo que el Señor estuvo dispuesto a hacer para redimirnos de nuestros pecados, también se dará cuenta de que la santa ley de Dios es una ley que es eterna, así como su creador es eterno. Y que nadie se salvará transgrediendo impunemente los mandamientos del Señor. Vuelvo y repito, la salvación es por gracia, pero la manera en que nosotros demostramos si es que no hemos recibido el don maravilloso de nuestro Señor Cristo Jesús,
en vano en nuestra vida es si vivimos una vida de obediencia a nuestro Señor Cristo Jesús. Dice la sierva del Señor, pero si podía vencer a Cristo, la tierra llegaría a ser el reino de Satanás y la familia humana estaría para siempre en su poder. Frente a las consecuencias posibles del conflicto, embargaba el alma de Cristo el temor de quedar separado de Dios. Esto era lo que el Señor Cristo Jesús más temía. Él había estado relacionado con el Padre Celestial y habían sido uno en unidad y jamás se habían separado. Pero ahora, cargando con el peso de la culpa del mundo entero, él sentía esa terrible separación que causa el pecado entre Dios y el pecador. Y esto era lo que él más temía, quedar separado de su Padre Celestial. Satanás le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna y quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios. Mi hermano, mi amigo que en esta mañana me escucha, meditemos, meditemos en todo lo que el Señor Cristo Jesús hizo en nuestro favor. Y meditemos en todo lo que Él nos ha dejado escrito en su palabra. Estudiémosla con oración, escudriñémosla con un deseo ferviente de conocer la verdad para que podamos recibir del Señor las palabras, la verdad que nos va a transformar a la imagen de nuestro Señor Cristo Jesús. Y vamos a notar en cada momento, cuando entremos al estudio de la palabra del Señor con oración y con un deseo de conocer la verdad, claramente de que nuestro Señor Cristo Jesús en la cruz del Calvario no abolió la santa ley de Dios, sino que la afirmó aún más, demostrando así, mi querido hermano y amigo, que cualquier pecado, en cualquier forma, y por más insignificante que parezca, nos llevará al mismo resultado, mi querido hermano y amigo, que es la separación eterna entre Dios y el pecador. Y que finalmente, si no hemos recibido a nuestro Señor Cristo Jesús como nuestro Salvador personal en nuestras vidas, tendremos que pagar cada uno de nosotros por nuestras propias culpas, por nuestros propios pecados. Y finalmente, la paga del pecado, como dice la palabra del Señor, es la muerte. Y la muerte eterna, la muerte que es para siempre. Pero la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa puerta de misericordia, de gracia, está aún abierta delante de nosotros. Y cada día, con las decisiones que tomamos, demostramos si estamos siendo agradecidos al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros y por todo lo que aún sigue siendo por nosotros. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La invitación para esta mañana, mi hermano y amigo, es nuevamente que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Que no seamos egoístas, que no seamos malagradecidos, que no seamos indolentes ante todo lo que el Señor Cristo Jesús ha hecho para redimirnos de la maldición del pecado y para arrancarnos de la esclavitud a la cual Satanás nos ha tenido sumidos. Que el Señor nos ayude en este día nuevamente a meditar en su palabra y a traer honra y gloria a su nombre, donde quiera que nos encontremos, y ser testimonio para las personas que aún no conocen
estas grandes verdades y que aún no reciben a nuestro Señor Cristo Jesús como su Salvador personal. Así que oremos al Señor de que Él nos haga fieles a Él, que nos haga verdaderamente obedecerle y guardar su santa ley, no porque la ley nos salve, sino porque somos salvos por el sacrificio de nuestro Señor Cristo Jesús en nuestro favor. Oremos. Padre Santo y Dios nuestro, nuevamente le agradecemos por su palabra, que es una guía segura, Señor, en un mundo lleno de confusión y de rebelión. Le rogamos, Padre eterno, de que usted nos ayude en este día a caminar en su presencia, Señor, a vivir de cada palabra que salga de su boca y a estar tan en comunión con nuestro Señor Cristo Jesús a través de la oración, que podamos ir de victoria en victoria hasta la victoria final, Señor, cuando usted vuelva en las nubes de los cielos a buscar a su pueblo y sea arrancado de cada uno de sus hijos, que vivan obedientemente, Señor, cada día de sus vidas hasta que los veamos venir en las nubes de los cielos y en ese momento sea transformado nuestro cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible, Señor, que jamás, jamás, Señor, sienta nuevamente la propensión de hacer alguna cosa errónea, mala e ir en contra de su ley. Gracias, Señor, por todo lo que usted hace y por lo que sigue haciendo por nosotros. En sus brazos todopoderosos nos encomendamos en este día y a cada persona que nos ve y escucha también, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos y amigos, que el Señor me los guarde y me los proteja en este día que empieza. Y como siempre, les recuerdo que donde quiera que nos encontremos, estamos en la presencia del Señor. Así que hoy es un precioso día que el Señor nos concede para poder ser más semejantes a nuestro Señor Cristo Jesús y poder traer honra y gloria a su nombre. Que el Señor me los bendiga siempre.